Estados Unidos e Irán cerraron un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Así lo comunicó al menos Donald Trump, que llevaba días anticipando ese acuerdo y que lo celebró de forma efusiva en su red social. El presidente estadounidense anunció la apertura del estrecho de Hormuz y el fin del bloqueo naval de su país en esa vía marítima. Irán, por su parte, confirmó el pacto, que calificó, eso sí, como una declaración de intenciones para más negociaciones de cara a un acuerdo definitivo. Según Pakistán, el principal país mediador, la firma del acuerdo de paz tendrá lugar este viernes en Suiza, aparentemente en Ginebra. Los anuncios generaron alivio en todo el mundo, aunque aún no se conocen todos los detalles. Pakistán dice que el acuerdo pondrá fin a todas las operaciones militares, también en el Líbano, el otro frente de esta guerra. A ello se puede sumar la apertura del estrecho de Hormuz, cuyo cierre por parte de Irán ha tenido como consecuencia una crisis energética de impacto global. Un acuerdo celebrado por Trump y bien recibido por muchos observadores, aunque también con cautela. ¿Qué tan definitivo es ese acuerdo? ¿Llevará la paz a Oriente Medio? ¿Y qué dice Israel? De esos anuncios y de esos posibles matices queremos hablar hoy, lunes 15 de junio de 2026, aquí en este programa de W Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy tenemos aquí a tres invitados. Por un lado, a Argemino Barro, periodista que conecta con nosotros desde Nueva York. También a Luciano Zácara, analista experto en Oriente Medio que nos acompaña desde Doha, en Qatar. Y mi colega Maya Siminovich, desde Tel Aviv, en Israel. Le doy la bienvenida a los tres y voy a empezar directamente contigo, Argemino. Hablábamos que no se conocen todos los detalles del acuerdo. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos de algunos otros detalles de ese acuerdo anunciado con tanta pompa este domingo por el presidente de Estados Unidos? Bueno, parece que hay dos puntos que sí que están más o menos aceptados. Uno es la reapertura del estrecho de Hormuz, una vía crítica, como hemos comentado todos estos meses, para la energía global, para el comercio. Y el segundo sería prolongar el alto del fuego en 60 días. Estos 60 días pues, serían utilizados para negociar asuntos más espinosos, empezando por la cuestión nuclear. Pero como has mencionado, hay diferentes puntos que aún no han sido precisados. De hecho, no conocemos el texto del acuerdo. Probablemente se conocerá después de la potencial firma el próximo viernes en Ginebra. Y estos puntos, entre otros, hacen referencia al levantamiento de sanciones energéticas a Irán y, sobre todo, a la descongelación de los activos iraníes, 24.000 millones de dólares. Si esta descongelación se iba a producir en la firma del acuerdo, la mitad de estos activos, o si bien, como han dicho diferentes lugartenientes de Donald Trump en Estados Unidos, esta descongelación va a estar sujeta a otros pasos que tiene que dar Irán, con lo cual todavía hay terreno potencial para el conflicto y no está en absoluto garantizado que este memorándum de entendimiento se transforme en un acuerdo de paz sólido en el medio plazo. Pero Donald Trump, como has mencionado, lo ha celebrado de forma efusiva y lo ha presentado como suele ser normal en su caso en términos victoriosos, cuando en realidad no es una victoria porque Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos. Has mencionado varias cosas a las que me gustaría volver en breve, como eso, hasta qué punto es una victoria. Creo que en el lenguaje también hay ciertos matices, ¿no? Ya lo veníamos diciendo, tú lo has dicho, declaración de intenciones, memorándum de entendimiento, acuerdo final. Me gustaría pasar la palabra a Luciano para que nos dé un poco su valoración de este acuerdo y también con la pregunta de qué ha dicho Irán sobre este acuerdo. Entiendo que Teherán había asegurado la semana pasada que publicaría los detalles del acuerdo. Sí, todavía no lo ha publicado. Lo que sí ha comentado o ha publicado los medios iraníes son los cambios de último momento que se han incluido en el acuerdo por la presión iraní. Una de ellas es la inclusión del respeto a la soberanía en el Líbano y el fin de las hostilidades que habría sido agregado en el último día. También un par de temas que tienen que ver con el estrecho de Hormuz. Por una parte, que por los primeros 60 días, mientras dure esa tregua, no se iban a cobrar tarifas, pero que a partir de los 60 días Irán iba a coadministrar el estrecho, lo cual implicaría que se habría acordado que Irán tenga cierta beneficio por administrar el estrecho, cosa que por ahora Trump había dicho que no estaba, y que le forzaron a Trump a cambiar su declaración cuando Trump dijo que se iba a abrir el estrecho de Hormuz inmediatamente y que Irán dijo que el estrecho de Hormuz se iba a abrir únicamente una vez que se firme el acuerdo a partir del 19 de junio. Por lo tanto, sigue habiendo contradicciones en cuanto a qué es lo que se ha firmado, qué es lo que se ha acordado y parece ser que hasta que el día que se firme, el día 19, vamos a seguir escuchando
esos matices y esas contradicciones acerca de cómo ha sido el acuerdo o qué es lo que se está acordando. Todavía no sabemos si Israel incluso está de acuerdo en parar las hostilidades en el Líbano. Vamos a justamente indagar un poco por Israel, la posición israelí con Maya, que es la tercera parte en esta guerra, ¿no? Israel. ¿Cómo ha recibido Israel este acuerdo anunciado ayer? Isaac, mal, muy mal. No ha habido ni un político que le haya dado la bienvenida. Toda la oposición, la de izquierda, la de centro, la de derecha, la de ultraderecha, todos han dicho que es un mal plan para Israel. Todos están en campaña electoral, también hay que recordarlo, así que también el partido que era socialista y ahora se llaman los demócratas, su líder ha salido diciendo que las victorias militares israelíes no se traducen en diplomacia por culpa del primer ministro Netanyahu y que todo este sacrificio de la última guerra con Irán y de las muchas otras anteriores la paga el pueblo israelí y Irán se queda, como decía antes Argemino, con todo como estaba, seguramente con sus objetivos nucleares, con sus misiles, y el régimen continúa. Así lo interpretan todos los partidos de la oposición, como digo, de todo el espectro político, y también el único que le parece mal, pero le parecía mal la guerra también, y le parece mal solución, es el partido Hadash-Ta'al, que es partido socialista no sionista. Su diputado Ofer Castis ha dicho hoy lo que lleva diciendo todos estos últimos años, que la guerra simplemente no lleva a ningún buen puerto, y por lo tanto tampoco le parece bien este acuerdo. Así que así amanece hoy Israel. Luciano, si Israel no se suma a ese acuerdo de paz, ¿cuáles son los riesgos para este anuncio que han hecho ahora Irán y Estados Unidos? Entonces vamos a ver posiblemente un acuerdo que al final no se va a concretar el viernes. ¿Cuál es tu valoración, conociendo el mal recibimiento a los anuncios en Israel? Bueno, como bien ha dicho Maya, si toda la oposición está en contra y probablemente el gobierno de Israel también está en contra, que también se ha quejado de que no habían estado ni siquiera informados de qué es lo que se estaba negociando con Irán, es muy difícil que digan que van a someterse a la decisión que se ha tomado entre Teherán y Washington. Por lo tanto, operaciones en el Líbano van a seguir, ya han anunciado que van a seguir ocupando el sur del Líbano, que eso tiene que ver con su propia defensa y seguridad, por lo tanto no van a dejar de atacar a Hezbollah cuando lo crean necesario. Y por otro lado, Hezbollah tampoco ha sido convocado ni mucho menos a ningún tipo de conversación sobre la paz en el Líbano, por lo tanto no se ven obligados a cumplir ningún acuerdo de alto el fuego. Por lo tanto, yo veo que el escenario del Líbano es el más difícil de ser incorporado y que esto es quizá una excusa que se va a utilizar para dilatar la firma de este acuerdo, o para que este acuerdo esté pendiente de un hilo hasta el último momento si no hay una solución adecuada a este conflicto. Argemino, si partimos de que Israel es el socio que pelea al lado de Estados Unidos y como parece, al menos por la impresión que tenemos en base a lo que estamos hablando, que Israel no está de acuerdo con ese acuerdo, ¿qué cartas tiene Trump en la mano para mover, para forzar o disuadir a Israel a que se una a este acuerdo? ¿Estaría dispuesta a usarlas? Bueno, los Estados Unidos siempre tienen, por supuesto, la carta de la ayuda militar a Israel, que es siempre la más inmediata y también ayuda en inteligencia y toda la coordinación militar que también posibilita la formidable fuerza que Israel ejerce en la región. Es verdad que en Estados Unidos la opinión pública en los últimos 3 años ha ido virando lentamente, grado a grado, desde posiciones claramente pro-israelíes a posiciones más críticas. Es decir, hace 3 meses ha sido la primera vez en toda la historia de Estados Unidos que la proporción de población que tiene más simpatía hacia la causa palestina ha superado ligeramente a la proporción de población que tiene más simpatía a la causa israelí. Y si bien el apoyo a Israel siempre ha sido una cuestión bipartidista, por tanto de demócratas y de republicanos, este año ha sido la primera vez que la inmensa mayoría de los demócratas en el Senado, todos menos uno, a pesar de que tienen minoría, han votado en contra de renovar la ayuda militar a Israel. Es decir, fue algo que se quedó en un gesto simbólico porque los republicanos que dominan la Cámara sí que apoyaron a favor, pero realmente algo está cambiando. Incluso en la retórica de los demócratas que tienen ambiciones presidenciales también se ve una nota crítica hacia Israel. En el
corto plazo, Donald Trump está mucho más ligado y a pesar de que ha sido más crítico con esa conversación filtrada con Netanyahu hace 10 días en el que incluso se utilizaban expletivos y él criticaba directamente a Netanyahu y los mensajes en Truth Social. Yo no creo que ahora Estados Unidos ahora mismo tenga planteado la administración Trump retorcer el brazo a Israel, aunque podría ocurrir, como digo, teniendo en cuenta esta corriente de fondo y el hecho, por supuesto, de que Israel potencialmente pueda hacer descarrilar estas negociaciones en los próximos 2 meses. Maya, hablamos de esa falta de apoyo, posible falta de apoyo de Israel al acuerdo. ¿Se puede todavía ganar el apoyo de Israel para este acuerdo? Es decir, ¿qué necesitaría Israel para acceder a apoyar esta negociación? ¿Cuáles son las posiciones, las exigencias que podría poner Israel sobre la mesa? En realidad tampoco el gobierno, antes que describí que toda la oposición estaba en contra del pacto, el gobierno todavía no se ha pronunciado, pero es de suponer que Netanyahu está muy dividido también y muy preocupado por su propia reelección en su propio partido. Es algo que se debería demostrar que sigue siendo la persona fuerte y seguramente se siente impelido a decir que no hace lo que Estados Unidos le está dictando, porque como hoy dijo el ministro Ben Gvir, Israel no es una república bananera de Estados Unidos. Este es un poco el clima en Israel aquí, a ver quién está decidiendo y quién es el líder fuerte de este país. Para que algo pase con Irán de manera verdaderamente absoluta, digamos, que convenza a los israelíes de que no va a ser una amenaza. Desde luego es un cambio de narrativa, pero digamos que no hablamos de esto porque llevamos 40 años cultivando este enemigo y Irán lleva también 40 años cultivando a este enemigo aquí, entonces algo que está muy en la conciencia de las personas porque los políticos se han ocupado de que así sea, les interesa a ambos lados, pero además son enemigos de verdad. Irán tiene misiles, sigue conservando muchos misiles que tira Israel y ha tirado y va a seguir tirando probablemente, de manera que algo habría que dar a los israelíes para que accedan y Trump no se lo está dando ahora mismo, ya sea limitación de misiles, no están destruidos, no dinero para que reconstruyan el régimen y demás, y desde luego parar el programa nuclear. O sea, estas tres cosas que al parecer no son las que se están discutiendo ahora mismo. Por lo tanto, Israel no tiene casi ninguna salida, digamos, digna dentro de todo este juego de egos para decir, bueno, lo acepto. Entonces se ve impelido seguramente tanto Israel como Líbano como Irán a continuar en una situación, pienso yo, como la que había con Hamás, que estos ataques directos de Irán a Israel pues tal vez no sean algo extraordinario, empiece a ser algo con lo que también se va a poder vivir aquí. Eso no sería en todo caso un acuerdo de paso, no sería ese acuerdo definitivo, al menos como lo publicita Trump. Luciano, estamos hablando de Israel como la posible parte descontenta con este acuerdo anunciado. Mencionaste antes también a otro actor que era Hezbollah. ¿Cómo se puede asegurar que Hezbollah también se atenga a ese alto el fuego? ¿Se va a tener Hezbollah alto el fuego? ¿Basta con la palabra de Irán? ¿Cuál es tu valoración? Justamente yo no creo que baste con la palabra Irán, sobre todo si la situación en el terreno sigue siendo que Israel considera necesario eliminar Hezbollah y forzar al gobierno del Líbano a desarmar Hezbollah y mantener una ofensiva militar en el sur, porque es un motivo de seguridad fundamental y esencial para Israel. Hezbollah va a responder en función de su necesidad de sobrevivir por un lado y su necesidad también de marcar el terreno, de decir, bueno, seguimos defendiendo el Líbano, seguimos defendiendo el sur del Líbano y por lo tanto no tenemos por qué obedecer un alto el fuego impuesto de Irán. Irán siempre ha mencionado que Hezbollah es un aliado, pero no necesariamente responde 100% a las directivas de Teherán y tiene su propia lógica, su propia dinámica en función de sus necesidades y en función de su propia estrategia. Por lo tanto, creo que vamos a ver en este caso que es así, que Irán puede decir o puede exigir que se incluya el alto el fuego ahí en Líbano, pero si esto no es respetado por Israel, no va a tener ningún problema en que Hezbollah siga adelante también. Demos un paso atrás y partamos hipotéticamente de que este acuerdo está encaminado, tal y como anuncia Trump, como anuncia también Pakistán, y que va a salir adelante. Argemino, ¿cómo saldría Estados Unidos? ¿Qué tan bien parado saldría esta situación?
con esa derrota estratégica que algunos analistas veían ya desde hace semanas por todo lo que había ocurrido en la guerra de Irán. ¿Cómo ves la posición de Estados Unidos en ese escenario, partiendo de que esto se concrete tal y como está anunciado? Pues en este escenario positivo, yo creo que la posición de Estados Unidos es de debilitamiento, totalmente en todos los sentidos. Decía este sábado Dominique de Villepin, el antiguo primer ministro de Francia, que estamos ante un Chernóbil geopolítico y que ahora mismo estamos viendo la fusión del núcleo del reactor del liderazgo estadounidense en el mundo. Una guerra lanzada de forma unilateral, sin consultar a los aliados, contra la propia opinión de los lugartenientes de Donald Trump, entre ellos Marco Rubio, el director de la CIA, el presidente del Estado Mayor de la Defensa, una guerra donde, como decíamos antes, no solo no se ha conseguido ningún objetivo estratégico, como el cambio de régimen declarado por Donald Trump aquella noche del 28 de febrero como objetivo, sino que más bien incluso se ha conseguido lo contrario, un Irán envalentonado, un Irán capaz de controlar la vía comercial más importante del mundo, un Irán que no tiene ninguna duda en atacar todos los intereses estadounidenses en la región, incluidos bases militares, complejos diplomáticos, Israel, los aliados, y que ha transformado el hecho de tener una base militar norteamericana en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí en una señal de protección a una señal de debilidad, de vulnerabilidad. Si uno tiene una base norteamericana ahora, la lectura en su territorio, la lectura es diferente a como lo era hace 4 meses. Y además también en este proceso de la guerra, en el primer mes, Donald Trump continuamente ha insultado y vilipendiado a los aliados que no han acudido en ayuda para reabrir el estrecho de Hormuz, que estaba reabierto hasta el 28 de febrero. Con lo cual tenemos a un Donald Trump debilitado en el escenario internacional, con un liderazgo que no deja de dar bandazos, y en el terreno interno también, porque había prometido una serie de cosas contra el enemigo iraní y, como hemos dicho, ahora mismo Irán está utilizando el estrecho de Hormuz como fuente de poder geopolítico y ha demostrado, pues como suelen demostrar las potencias pequeñas, les basta resistir el envite para ganar la guerra. Muy interesante y muchas cosas que apuntan a esa posible derrota estratégica, ¿no? Entiendo que el tiempo nos gana y Argemino se tiene que retirar ahora, pero vamos a seguir todavía charlando un poco con Luciano y con Maya. Te agradezco mucho, Argemino, por esas valoraciones tan interesantes sobre lo que está ocurriendo, y espero saludarte en una próxima ocasión en este programa o en algún otro de Deutsche Welle. Gracias por estar ahora con nosotros. Nos quedamos con Luciano y Maya por ahora. Ha sido un placer. Hasta pronto. Maya, ya oíamos ahí un poco las dificultades que tiene Estados Unidos, ¿no? Al encarar esta guerra. Entre las cosas que se han dicho en las últimas semanas ha estado también esos posibles desacuerdos entre Netanyahu y Trump respecto a los distintos intereses de ambos países, ¿no? Israel. Incluso entiendo que Netanyahu llegó a decir que podía, que Israel tendría que continuar la guerra o sus campañas o su posición frente a Irán sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Es eso viable? ¿Puede Israel mantener, digamos, su política hacia Irán sin estar de acuerdo con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista militar puede no de manera prolongada, no una guerra de atrición, pero sí ataques fulminantes puede. Lo que pasa es que a la larga no es más difícil porque dependemos de sus misiles interceptores en gran medida y de otro tipo de armamento que no permitiría que esto fuera muy duradero. Desde el punto de vista político, la pregunta también es si ese es el camino que quiere llevar Netanyahu. En estos momentos se especuló en el pasado, hace varios años, que tal vez el propio Netanyahu, estaba queriendo cambiar el equilibrio, dejar de apoyarse en Estados Unidos, ir más hacia China, tal vez más hacia Rusia. No parece que sea exactamente el momento de hacer algo así tan precipitado. Lo que pasa es que aquí no se descarta absolutamente nada. Da la sensación, lo escribió una columnista hace pocos días, Carolina Lanzmann, en el Haaretz, indicando que parece que el fin del objetivo de Netanyahu es acabar con todos nosotros, que suena un titular muy escandaloso, pero citaba a Madoff, al Conman, ¿verdad?, que hizo ¿cómo se llama? Esto piramidal. Lo recuerdo, el estafador en Estados Unidos, ¿no? Tampoco... sí.
Gracias, el estafador, exactamente. Sí, el estafa Que no era piramidal, ningún sí. idiota y no era una persona particularmente, pero exacto, gracias. Entonces le preguntaron en la cárcel, en el documental, que cómo él, no siendo nada tonto, cómo pensaba que no le iban a coger en la trampa. Y él dijo, sinceramente, yo pensé que el mundo iba a acabar antes. Pensaba que todo iba a derrumbarse, que ya no iba a haber ni casas, ni Estado, ni hipotecas, ni nada. O sea que en esa lectura... Esta columnista dice... Ujú. Sigue, perdón. Ella dice que probablemente sea la misma opinión de Netanyahu. Puede ser que lo sea, que cuanto peor mejor, pero desde hace un tiempo en Israel da la sensación de que quienes están dirigiendo este país, entre que hay mesiánicos que realmente creen en el apocalipsis, en Estados Unidos están los evangelistas que están de la misma cuerda y no casualmente se llevan bien con este gobierno, hay una sensación bastante apocalíptica, algunos por ideología, otros por situación personal. No es una especulación, pero la sensación es que el final de esto no se ve nada claro, y lo que sí da la sensación es que abrimos un nuevo capítulo de este tipo de combates. Eso es lo que parece. Este tipo de escaramuza. No sé, te entendí bien, entonces lo que quiere decir esta columnista es que Netanyahu siga apostando fuerte, ¿no? Que va a mantener esa apuesta fuerte, posiblemente porque no ve otra salida también por el frente político interno e incluso personal. No entiendo que él tiene esos juicios pendientes y que la apuesta sigue siendo escalar. Creo que es así, ¿no? Eso es lo que Tal saco cual. de esto, ¿no? Uh-huh. Vamos a volver un poco al acuerdo, Luciano. Ya lo decíamos, una de las cosas que me está quedando claro aquí es que este es un anuncio, un acuerdo de paz, hecho con mucho bombo y platillo por Trump, pero todo parece indicar que esto es un paso previo, es un paso preliminar a lo que debería ser y que están todos los detalles por definirse, ¿no? En particular, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que es un poco la manzana de la discordia, aquello que dio inicio en realidad a esta contienda, o al menos la justificación de Trump para esta contienda militar. ¿Qué tan difícil será cerrar un acuerdo definitivo en ese ámbito, en lo que respecta al programa nuclear iraní, Luciano? ¿Cuáles son las trampas que pueden esperar aquí a partir del viernes? Los obstáculos siguen siendo muchísimos. Basta recordar justamente lo que se está negociando ahora, lo que se acaba de acordar ahora. Es terminar lo que se empezó el 28 de febrero, no justamente elucidar qué hacer con lo que en principio originó el 28 de febrero. Todavía no se ha empezado a hablar de ellos. Por lo tanto, únicamente estamos tratando de frenar ahora el desastre que empezó por el ataque unilateral israelí y norteamericano, y a partir de ahí, con nuevos ingredientes, que es el cierre del estrecho de Hormuz, que antes no existía, y a partir de los 60 días vamos a empezar a ver cuál es el problema de fondo, que es el tema nuclear iraní. Pero con el agregado ahora de que Irán tiene mucho más capacidad diplomática que la que tenía antes. Antes del 28 de febrero, Irán estaba en una situación de debilidad muy clara, regional, interna, con protestas que habían terminado reprimidas muy fuertemente, sin casi aliados regionales. Ahora Irán ha convertido toda esa debilidad en una victoria diplomática sin precedentes de imponer las condiciones de cuándo vamos a empezar a hablar del tema que le preocupa a Estados Unidos, y aparentemente marcando los tiempos. Entonces, a partir de estos 60 días se va a ver qué se va a discutir sobre enriquecimiento, sobre entrega de material de uranio enriquecido, sobre suspensión de enriquecimiento de uranio, sobre inspecciones, etcétera, etcétera. Que se suponía lo que Trump quería imponer a través de la fuerza. No pudo hacerlo, ahora lo va a hacer. Por lo tanto, se agregan muchos más elementos que Irán puede utilizar para decir, bueno, si nosotros queríamos algo como el JCPOA, como el acuerdo nuclear del 2015, o mejor. Trump estaba peleando para conseguir algo que fuera mucho mejor para Estados Unidos que el acuerdo que firmaba Obama. Por lo tanto, sigue habiendo una cantidad de obstáculos muy grandes para llegar a un acuerdo que se parezca al menos al acuerdo nuclear, con ciertas concesiones que Irán está dispuesta a hacer, pero que son las mismas concesiones que estuvo dispuesto a hacer y que hizo en el 2015. Irán no plantea ir más allá de lo que hizo en el 2015 porque no se ve obligado y porque el envite americano-israelí de estos 3 meses le ha dado más fuerza de la que tenía justamente antes del 28 de febrero. O sea que si en este escenario hipotético que analizamos volvemos un poco antes del 28 de febrero, se para la guerra, pero
se necesita negociar todavía un acuerdo respecto al programa nuclear iraní. Luciano, me quedo brevemente contigo. ¿Sería eso aceptable para Donald Trump? ¿Un acuerdo similar al de Obama? Y esto lo pregunto también consciente de todo el rechazo público que manifiesta o toda la mala sangre que le genera al presidente Trump el legado de su predecesor Barack Obama. ¿Sería eso asumible para Trump, un acuerdo similar al que logró Obama en 2015? No es asumible para su propio ego y su propio narcisismo, pero es que no le va a quedar otra, porque dado cómo está la situación ahora, si él quiere terminar su mandato o su legado con una paz y no con una guerra, va a tener que aceptar todas las cosas que dijo que no podía o que no quería aceptar y se había ido del acuerdo en 2018. El tema es que Trump está vendiendo este acuerdo como una victoria y va a tratar de vender cualquier acuerdo que firme como una victoria, como algo que nunca nadie había hecho. Ya lo está haciendo. Todos sus anuncios ayer mismo, anoche mismo, muy tarde aquí en hora de Qatar, hablaban de un triunfalismo que todavía nadie entiende de dónde viene, porque no parece que Trump vaya a conseguir nada de lo que se había, ya lo dijo Argemino, nada de lo que se había propuesto. Incluso el acuerdo puede ser peor para Estados Unidos de lo que había sido en el 2015. No le queda otra porque no puede volver a recurrir a la violencia, al uso de la fuerza militar para tratar de cambiar otra vez los marcos del acuerdo, porque no ha funcionado y sigue sin funcionar. El único que estaría de acuerdo en seguir adelante, no porque quiera conseguir un acuerdo, sino porque quiere eliminar a la República Islámica, es Israel. Y ya sabemos que el camino por ahí no va a ningún lado. Vaya, hablábamos de Israel, es una última pregunta, como las posiciones al menos de este gobierno como un obstáculo para conseguir un acuerdo así. ¿Podría Netanyahu, en este escenario tremendista del que hablábamos, perder esas elecciones que vienen y eso podría conllevar a un cambio de la posición de Israel respecto a este tablero geopolítico y la relación con Irán? ¿Cómo lo ves tú de cara un poco hacia el futuro en la política interna israelí? No lo creo, la verdad. La política exterior israelí se parece mucho. Las concepciones son las mismas, las estructuras son casi las mismas en el centro, en la derecha, en la ultraderecha y en la semi-izquierda, que son los demócratas, o la izquierda, que son los demócratas, aún así están liderados por un ex general. De hecho, están totalmente en desacuerdo con este acuerdo, como estábamos diciendo antes. Deja a Israel en un mal lugar desde el punto de vista militar, y eso hay consenso en eso. De manera que si no ganase Netanyahu, que no se sabe si va a ser o no va a ser, pero es posible que gane, Eisenkot o el otro partido de centro-derecha, más bien de derecha-centro, seguirían las mismas líneas generales, tal vez con otro tono, seguramente con otro tono y con otro talante, pero no se distinguen de la política que hemos estado viendo, la política de defensa de los últimos tiempos. Es posible que la posición de Israel entonces no cambie, que sigamos viendo esa dificultad en ese lado de todo este conflicto tan complejo. Y lo que me queda claro de esta conversación es que ese acuerdo no es tan definitivo y no está tan cerrado como parecía o quería demostrar Trump con sus publicaciones este domingo. Un tema muy interesante. Les agradezco mucho por ahora a Luciano Sácara en Doha y a Maya Seminovich en Tel Aviv por esta charla. Antes tuvimos también a Argemino Garro. Seguro que los podré volver a saludar en otra ocasión en este programa u otro formato de Deutsche Welle para seguir analizando ese tema. Les agradezco por ahora mucho haber estado hoy con nosotros a ambos. Gracias.